El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Oro en esta hora, Señor, para que tú seas bendiciendo, tocando la vida de aquellas almas que se acercan a ti, Señor, con necesidad de una respuesta que solamente en ti está. Yo te suplico que sus vidas sean cambiadas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el libro del profeta Daniel, capítulo 6, del versículo 1 al 10 nos dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. En este día hablaremos de la determinación que debemos tomar para vencer las circunstancias adversas. Recuerde que nunca alcanzará una norma más elevada que la que usted mismo se fije. Fije pues un blanco alto y ascienda todo el largo de la escalera del progreso, paso a paso, aunque represente penoso esfuerzo, abnegación y sacrificio. Por dura que sea una situación, y más impotente que se sienta ante la incertidumbre, recuerde que Cristo Jesús está dispuesto a ayudarte a vencer estas circunstancias adversas. Avance con determinación en la debida dirección del Señor, y las circunstancias serán convertidas en ayuda para vencer los obstáculos. Cuando confiamos en Dios, no hay límites para desarrollar estas determinaciones que se convertirán en fuente de poder. Así, se convierte en forjador de una voluntad firme y determinada que le llevará a luchar con tenacidad hasta lograr sus objetivos. No se conforme solo con subsistir, alcanzando a pagar el arriendo, la alimentación, el vestido, el estudio, las deudas, etc. Estas metas son necesarias pero insuficientes, porque no permiten crear un estilo de vida superior que satisfaga los intereses profesionales, emocionales y espirituales. Si no determina prácticas productivas
esfuerzo y decisión en el terreno mental, se llenará de maleza, que lo inutilizarán, produciendo insatisfacciones, fracasos y aflicción. A base de perseverancia y trabajo arduo, se logran grandes determinaciones. La palabra del Señor nos deja una gran enseñanza a través de Proverbios 1, versículos 32 y 33. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Generalmente, cuando se hace referencia a acusaciones directas que pesan sobre determinadas personas por su comportamiento equivocado y acciones erróneas, con frecuencia en el argot popular se utiliza el término señalar. La palabra señalar no significa hostigamiento solamente, ni acusación, ni discriminación, sino que también significa reconocimiento. Y a propósito de señalar, yo quiero compartir con ustedes el mensaje que Dios me ha permitido llamar lo que deben señalar en ti. Hay varios aspectos que necesitas cumplir para que puedan señalar lo que la palabra de Dios dé como resultado en tu vida un buen testimonio. Número 1, que no haya motivo alguno de qué avergonzarte. Nos dice la Sagrada Escritura, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Que no haya motivo, amigo mío, de qué avergonzar tu vida, porque tienes un espíritu superior a los demás, como lo tuvo Daniel en su época, cuando el rey puso su mirada sobre él. Tener un espíritu superior no significa ser una persona superdotada, ni tampoco ser más que los demás, sino ser lleno de Dios y contar con su respaldo tan solo por la premisa de haber consagrado a Dios su corazón. Daniel lo hizo cuando era joven y en la etapa de su servicio al rey Darío tenía aproximadamente 80 años, y desde que consagró su corazón al Señor desde temprana edad, a los 80 años todavía su corazón era fiel al Señor. Dice la Escritura en el libro del profeta Daniel que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo. Y a pesar de que Daniel estaba en una cultura que no honraba a Dios, como la de Babilonia, seguía obedeciendo las leyes de Dios, porque no importa el lugar, no importan las distancias, lo que importa es tener un corazón consagrado a Dios para que en cualquier lugar del mundo podamos demostrar que somos hijos de Dios. Ahora, la expresión propuso en su corazón son palabras fuertes que expresan fidelidad a los principios y determinación a seguir en un curso de acción. Daniel propuso en su corazón ser fiel a Dios, no contaminarse con la gente de este mundo, pero tuvo acción en las propuestas de su corazón, y el mundo lo que señalaba en él era un espíritu superior a ellos. Y cuando Daniel determinó que no iba a contaminarse, lo que estaba haciendo era mostrar su fidelidad a esa determinación de siempre hacer lo correcto y no ceder a las presiones del medio, como tampoco debemos nosotros ceder a las presiones de nuestro medio, donde quiera que el Señor nos tenga. Demasiado a menudo nos vemos presionados a bajar nuestras normas y vivir como el mundo que nos rodea. No basta con preferir o desear hacer la voluntad de Dios para resistir los embates de la tentación, sino que hay que tomar cartas en el asunto, como Daniel, que obedeció a Dios. Que no haya motivo alguno de qué avergonzarte, porque eres fiel. El versículo 4 nos dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel, a pesar de estar trabajando con personas que no creían en su Dios,
era más eficiente y capaz que los demás. Por eso el rey Darío puso su mirada en él y también le dio la oportunidad de trabajar en su reino, y Daniel se ganó su respeto porque es con fidelidad, es con una vida ordenada, es con una vida sin tacha, aunque te señalen que eres un creyente. Si eso lo hacen, que no haya motivo alguno de qué avergonzarte, porque las cosas del Señor no pueden avergonzarnos, porque así lo dijo el apóstol Pablo, tiene que ser una realidad en tu vida. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar vidas. Una de las mejores formas de influenciar sobre los patrones que no son cristianos es trabajando bien. Tenemos que mostrar un testimonio en el lugar donde Dios nos ponga. Por eso hoy en día los grandes patronos están buscando en las iglesias personas que puedan ocupar cargos, inclusive altos cargos ejecutivos, pero que tengan que ver con las personas, como Daniel, que no tenía de qué avergonzarse, sino que mostraba un espíritu superior a los demás y porque era fiel. Y esto lo está demandando una sociedad, un mundo como el nuestro, donde ya la fidelidad no existe y donde la gente no quiere mostrar que hay honradez en sus vidas, pero que tampoco encuentren en ti motivo alguno de qué avergonzarte, porque no hay falta alguna. Nos dice la Biblia que no encontraron vicio ni ocasión alguna o falta, porque Él fue hallado fiel en todas las cosas, y que no hallen falta alguna en ti, porque eres un buen cristiano. Los oficiales de este reinado del rey Darío eran personas celosas que no podían encontrar nada que criticar, por lo que atacaron su religión, es decir, su vida cristiana. Si encuentras críticas envidiosas debido a tu fe, alégrate de que estén criticando esa parte de tu vida. Quizá no hayan más remedio que concentrarse en tu vida cristiana. Tu respuesta debe ser seguir creyendo y viviendo como se debe. Luego, recuerda que Dios tiene las riendas y está peleando la buena batalla por ti. El apóstol Pedro recomienda a la iglesia de la siguiente manera: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y de qué manera tenemos que hacerlo? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si entendemos esto, se cumplirá la palabra que el apóstol Pablo nos dejó, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, o lo que dice la Nueva Versión Internacional: actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. Que no hallen nada en ti de qué avergonzarte, amigo mío. Y lo que deben señalar en ti, número 2, que no vean liviandad en tus convicciones. Cuando tengas conocimiento de lo que trama el enemigo y cuando vengan amenazas por causa del Evangelio, nos dice la Sagrada Escritura que esta gente trataba de encontrar faltas, pero no las hallaron. El versículo 10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando tengas conocimiento de lo que trama el enemigo, tienes que orar, porque Satanás no quiere quedarse tranquilo. Él quiere destruir tu vida espiritual. Haz como Daniel: enciérrate en tu cuarto, abre las ventanas, mira hacia el cielo y proclama el nombre del Señor, para que Él mismo sea el que haga una defensa de ti. Pero nos dice la palabra en el versículo 13: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando no vean liviandad en tus convicciones, cuando vengan amenazas por causa del Evangelio, tienes que ser reiterativo en tu manera de orar al Señor, en tu manera de clamar. A pesar de que Daniel conocía la ley, amigo mío, siguió orando 3 veces al día, como era su costumbre. El edicto se había levantado en contra de la oración que no fuese al Dios de Babilonia, pero Daniel tenía un Dios que es Dios de dioses, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Nosotros tenemos que tener una vida de oración muy disciplinada,
nuestras oraciones a menudo son interrumpidas no por amenazas, sino simplemente por la presión de nuestras agendas. No permitas que las amenazas ni las presiones interrumpan tu tiempo de oración. Ora con regularidad, sin importar lo que suceda, porque la oración es la conexión vital con Dios. Tienes que crucificar juntamente con Cristo cualquier liviandad que el enemigo ponga en tu vida para dañar la relación con Cristo. Cualquier amenaza o persecución, también tienes que crucificarlo para que se pueda agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es para agradar a los demás como conseguimos un lugar de privilegio en nuestra iglesia o en nuestra sociedad, sino siendo creyentes de firmes convicciones espirituales en el Cristo que hemos creído. Y Daniel sí que entendió esta propuesta. Rechaza comprometer tus convicciones cristianas y rehúsa unirte a la mayoría para hacer el mal o adorar a los falsos dioses. Vive de tal manera que no se te pueda imputar falta alguna, excepto tu compromiso de fe con el Señor. El apóstol Juan dijo: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso lo cumplió claramente Daniel cuando no tuvo temor de hacer lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes: adorar al único Dios a pesar de que vengan persecuciones, que vengan amenazas, porque no podemos agradar a los demás, sino que tenemos que agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, lo que deben señalar en ti debe cumplir este requisito número 3, que no dudes ni un momento de los principios que has creído, porque es al Dios de los principios a quien sirves, a quien tenemos que servir. La palabra nos dice en el versículo 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Estaba triste el rey y sabía que era un hombre de Dios, pero también tenía una autoridad para cumplir con algo que él todavía no conocía, que era un plan macabro para destruir la vida de este buen creyente. Lo mismo puede estar sucediendo con tu vida, de parte de todos aquellos que son tus compañeros y aún tus jefes medios, cuando tu jefe general no conozca lo que están tramando y puedan hacer cualquier clase de calumnias, mintiendo como dice la Biblia. Pero estate tranquilo, amigo mío, porque Dios es el que pelea las batallas por nosotros. En el Nuevo Testamento encontramos cómo el apóstol Pablo, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, demostró como Daniel lo que es vivir en piedad y lo que implica para poder lograrlo. Mostrar fe en los momentos de adversidad, tanto como en los momentos de prosperidad y de paz. Para ello, al escribir en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1 de los versículos 11 al 14, afirma lo que también vivió Daniel al decir: de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que no duden ni un momento de los principios que has creído cuando sean reiterativas las amenazas, aunque todas las puertas también parezcan cerrarse. Nos dice la Biblia en el versículo 15: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Pero también nos dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que en el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Aunque el mundo se te venga encima, aunque sean reiterativas las amenazas y aunque todas las puertas parezcan cerrarse, no dudes ni un momento de los principios que has creído como Daniel. Debes reconocer y publicar alabanzas a Dios, porque es soberano sobre toda circunstancia, aún en medio de las más difíciles. Debes creer que Dios es quien te capacita para enfrentar y prevalecer en la adversidad. Mantén clara una conciencia, viviendo una vida sin mancha y confiando en que Dios puede librarte de cualquier adversidad. Lo que deben de señalar en ti finalmente, que tienes un Dios único,
fiel y verdadero. Nos dice la Sagrada Escritura en el versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué lindo saber que tienes un Dios único, fiel y verdadero, que puede cerrar cualquier boca que atente contra ti, porque fue Dios quien cerró la boca de los leones cuando iban a atentar contra Daniel. Hoy en día los creyentes se enfrentan a los leones en muy raras ocasiones, pero nuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y no solo será cerrada la boca del más feroz depredador, sino que en la medida que resistamos al diablo, éste huirá de nosotros. La persona que confía en Dios le obedece, es intocable hasta que Dios se la lleve. Confiar en Dios equivale a tener paz inmensurable. Dios que libró a Daniel te librará a ti. Confía en Él hasta la muerte, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, amigo mío, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Debes tener en cuenta que tienes un Dios único, fiel y verdadero, que habita en los fieles porque Él es fiel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todo la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En conclusión, cree que Dios es capaz de librarte de las más difíciles circunstancias. Disponte a enfrentar la muerte antes que negar tu fe o renunciar a la confianza en que el poder de Dios pueda librarte. Si tienes deseos de que señalen lo bueno que había en Daniel, en ti, entonces inclina tu rostro y repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y te pido perdón por mis pecados, y quiero, Señor, que laves mi vida con tu sangre preciosa. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que me enseñes a seguir la piedad, y séllame con tu Santo Espíritu para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.